Yo sé que si el día de mañana me toca no estar más, yo estoy profundamente agradecido de todo lo que me sucedió en mi vida, porque sé que hoy valgo. Hoy no soy la persona que antes era, sino que realmente soy una persona completamente diferente. Por eso hay un lema que decimos que dice: las máscaras deben desaparecer. Hay algo maravilloso que se genera entre padrino y ahijado, que va más allá de las palabras y que hace que este programa siga funcionando y que haya salvado y siga salvando a muchísimos adictos. Y eso se hace expansivo hacia todo lo colateral: sus familias, sus hijos, sus trabajos, sus actividades. Lo más lindo que me pasó en recuperación fue recuperar a mis hijos. El adicto sobrevive a todo. Lamentablemente, las personas más afectadas por esta enfermedad son las personas que más amamos. Para la persona que está en recuperación no hay techo, siempre hay algo más. Entonces creo que la recuperación se trata de eso. Cuando uno cambia, todo cambia. Al principio de mi recuperación, una de las cosas más difíciles era creer que iba a poder dejar de sufrir y dejar de consumir. Por eso, cuando llegué a los grupos anónimos y conocí tanta gente y compañeros que habían podido salir adelante de vidas de mucho dolor, algo muy importante fue encontrar referentes. Con referentes me refiero a personas que habían logrado cosas que yo tal vez hasta el momento veía imposibles. Uno de esos referentes para mí es la persona que nos acompaña hoy, en el primer episodio de este podcast, que es para mí un sueño que tengo hace un montón de años y que hoy, siendo el 15 de enero de 2026, estoy publicando como autorregalo de mi cumpleaños número 43. Hoy lo tenemos a Emiliano, que es uno de mis referentes y una persona que estaba cuando yo llegué. Si hay algo que admiro en él, justamente es la integridad y una palabra que aprendí en estos años que se llama ecuanimidad. Hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con Emi y conocer su historia de vida. Bienvenidos a este podcast y a este primer episodio de Un Sueño Cumplido. Hola Emi, antes que nada te quiero agradecer profundamente que estés acá conmigo, que estés con nosotros y que estés dispuesto para contar un poco tu historia, sobre todo en este primer episodio que para mí, como decía recién, es un sueño cumplido. Nos conocemos yo llegué a la recuperación hace 16 años y 4 meses aproximadamente. Vos ya estabas ahí, vos ya estabas haciendo servicio, por lo que varios compañeros que hemos llegado de ese momento para adelante, hemos tenido las puertas abiertas y hemos tenido nuestra silla en los grupos para poder empezar a recuperarnos. Así que bueno, para empezar, quiero hacerte una pregunta para romper el hielo. Y es, ¿qué es para vos la enfermedad de la adicción? Bueno, hola Tommy, gracias por la invitación. Éxitos, te lo mereces. Y bueno, pensaba o reflexionaba sobre esta pregunta y entiendo que la enfermedad de la adicción es una crisis de identidad que en edad temprana se empieza a manifestar a través de diferentes traumas y carencias que después se manifiestan en comportamientos y actitudes negativos hacia uno mismo y hacia los demás. Lamentablemente, no solamente es un requisito dejar de consumir, sino que es realmente imposible, si no hay un cambio profundo en la personalidad de cada uno, tener una calidad de vida eficiente o mejor. ¿Querés compartirnos cuál es tu tiempo sin consumir drogas? Sí, yo no consumo ningún tipo de sustancias. Llamo sustancias a cualquier situación, sustancia que altere mi mente, ya sea drogas en todas sus formas y estilos, ya sea alcohol o ya sea psicofármacos. Y lo detuve hace 23 años, 4 meses y un día. Llegué un 9 de septiembre a mi primer día en estos grupos a los que asisto, grupos anónimos, y sostengo sin ningún tipo de recaídas desde ese primer día que llegué hasta el día de hoy. Vos sabés que me contás esto y me doy cuenta de cosas que probablemente me di cuenta antes, pero no me acordaba, que es que nosotros cumplimos años, yo el 15 de enero y vos El 19 de enero. el 19 de enero, y yo llegué a la recuperación el 14 de septiembre también,
de 2009. O sea, hoy tengo 16 años y aproximadamente 4 meses. O sea que tenemos limpio en el mismo mes y cumplimos en el mismo mes. Bien, felicidades. Bueno, si querés contame un poquito, me interesaría saber cómo llegaste a la recuperación. Bueno, honestamente, como cualquier adicto que termina siempre en los lugares donde mayor oscuridad uno puede ver, eh, tenía pocas alternativas en mi vida. O era buscar ayuda nuevamente, digo nuevamente porque yo ya había estado internado durante 2 años en un centro de tratamiento para la drogadependencia, cuando tenía 20 años, y después de ese tratamiento que lo terminé, tiempo después, como esta enfermedad es muy silenciosa y muy astuta, vuelvo a recaer en las drogas y en el alcohol y en comportamientos. Y, y esos fondos que no había tocado en la primera etapa de mi consumo, sí los toqué o sí llegué a esa mayor profundidad en la oscuridad. Entonces, mi vida realmente era horrible. Yo ya no me reconocía como una persona íntegra de la que sí había tenido ese tipo de educación y esencia en mi vida, con padres que me formaron de la mejor forma que pudieron hacer. Y yo entonces, no reconociendo todo lo que hacía en esa etapa de consumo y casi habiendo muerto, decido pedir ayuda y llego a mi primera reunión de recuperación en los grupos anónimos. ¿Qué te acordás de esa primera reunión? Primero mucho dolor, pero también me encontré con un espacio de personas que estaban como en esta misma sintonía en la que yo estaba, pero ellos, habiendo dejado de consumir, yo sabía que lo que me estaban transmitiendo en sus palabras era real porque era mi mismo lenguaje. Era como estar en la misma tribu que yo estaba, pero del lado de la vereda de enfrente, o sea, donde yo había podido entender en los pocos minutos que había llegado a esa reunión, a esa primera reunión, que quienes se dirigían a mí lo hacían sabiendo de dónde yo venía. Nunca dudé que todas esas personas que estaban transmitiéndome su mensaje de recuperación era real. Porque más allá de las anécdotas de consumo, que son básicamente las mismas para todos los adictos, había un lenguaje en, en lo que me decían que realmente yo sentía que era genuino y que era real. Y veía en sus rostros personas que habían sufrido, pero que hoy estaban de manera diferente. ¿Te acordás de algunas personas puntuales que hayan estado en tu primera reunión? Yo en mi caso me acuerdo muy poco, me acuerdo de sensaciones, me acuerdo del grupo que fue, me acuerdo de muchas cosas, pero no tengo un registro tan preciso de quiénes estaban. ¿Vos te acordás de algunas personas que estaban? Me acuerdo de algunas, me acuerdo de Diego. Diego, en ese momento le decíamos Diego Empanada porque vendía empanadas. Eh, Me acuerdo, eh, se me fue el nombre ahora, de una compañera que trabajaba en una inmobiliaria también. O sea, me acuerdo de esas personas que uno de alguna manera ve como referentes, porque tal vez en su manera de expresarse hablaban de una manera distinta en cuanto a la recuperación, o sea, que me llegaba mucho su contenido, sus palabras, eh, su empatía, y a la vez yo quería ser como ellos. O sea, había en ellos algo que yo admiraba y que a mí me gustaría tener, que en ese momento yo no lo tenía, pero que tiempo después sí lo pude lograr. ¿Te acordás puntualmente alguna de estas cosas que vos admirabas y viste en ese primer momento que te atrajeron? Sí, me acuerdo o admiraba
que ellos podían hablar de su parte, lo que se llama carrera, de la parte de la adicción activa, pero que también podían hablar perfectamente de lo que era su vida en recuperación. O sea, ellos tomando esa experiencia de la vida en consumo activo, la podían mutar hacia la recuperación en su vida actual y tomar aquello que habían vivido y que habían sufrido para hoy transformarlo en esperanza, en fe y en una mejor calidad de vida. O sea, yo admiraba eso. Yo estaba en el lugar que ellos habían estado en su momento, pero todavía no estaba en el lugar que estaban actualmente. Y yo admiraba eso. Admiraba el haber atravesado ese umbral de dolor a esperanza. Pensando un poco en esto que me decís, ¿qué significa para vos vivir y estar en recuperación? Bueno, es una decisión. Siempre decimos que la persona que se recupera realmente de manera real eh, asume en esta parte del autodiagnóstico de que tiene esta enfermedad y decide a través del deseo real, genuino y verdadero de cambiar su vida. Esto lo logra aceptando esta impotencia ante la enfermedad de la adicción y pidiendo ayuda y recursos en el lugar que para mí, en este caso estos grupos anónimos, me funcionó, siguiendo esa cajita de herramientas que me dieron para poder cambiar mi vida. Entonces, a tu pregunta creo que te podría responder que yo me sigo quedando en este espacio de recuperación porque mi vida es cada vez mejor, pero a la vez sin olvidarme lo que hizo la enfermedad conmigo y siendo muy respetuoso de esta enfermedad y muy consciente de que si yo desatiendo este trabajo diario de mi recuperación, puede ser que vuelva a vivir mal. Vos sabés que una de las preguntas que tal vez te han hecho a vos también, personas que no son compañeros de los grupos y demás, es por qué si ya dejaste de consumir, seguís yendo a los grupos. No sé si te ha pasado de recibir esa pregunta, a mí me ha pasado varias veces y bueno, en mi caso yo tengo la respuesta, pero prefiero primero escuchar por qué vos seguís viniendo o seguís yendo a los grupos y qué respuesta le darías a alguien que te pregunta hoy, Emi, ¿por qué seguís yendo a los grupos hoy? Bueno, es una pregunta muy interesante. En este mundo de la recuperación es bastante fácil estar con la gente que consumió o con la gente que está en recuperación porque ese lenguaje es el mismo. El desafío o lo diferente es vivir en el mundo con personas que no tienen o no se autodeclaran adictos, que pueden consumir alcohol o que pueden inclusive para ellos consumir socialmente alguna sustancia sin alterar su vida laboral, su vida afectiva, su vida deportiva, su vida educativa. O es lo que ellos creen. Esto acá abre un paréntesis porque a modo personal creo que cualquier persona que cree controlar un consumo en realidad está negando que ese consumo, aunque sea poco, no lo está pudiendo dejar. Pero a tu pregunta te respondo que yo aprendí a través de la experiencia duramente adquirida por haber recaído después de mi internación, por haber perdido el control total de mi juicio con el consumo, porque de manera involuntaria consumía, a pesar de que yo me prometía que no lo iba a hacer, porque siempre la sustancia o el consumo fue mucho más poderoso que mi propia fuerza de voluntad. Entonces entendí en esta pregunta que los grupos a los que asisto, cuando llegan personas, les damos un cuestionario
de autodiagnóstico, y como yo me declaro adicto, entonces me declaro impotente frente a cualquier tipo de sustancia y sé que yo no puedo consumir o que no elijo consumir. Sí podría consumir, pero también sé, hoy aprendiendo de mi enfermedad, que no sería posible poder controlar mi consumo en el largo tiempo o en el corto tiempo. Yo no soy una persona que consume socialmente. Mis comportamientos en ningún área de mi vida son de una persona que, si no controla esta enfermedad, puede vivir la vida como muchos lo hacen, eh, que, que también hay una parte de mí que puedo admirar a personas que tienen autocontrol. Yo lo consigo y lo logro declarándome adicto y trabajando un programa de recuperación. Ahí está mi fortaleza. Vos sabés que a mí me resulta fascinante el lenguaje, esto previo a dejar de consumir, posterior, es una de las cosas que más me gusta, el tema de conversar, hablar, por eso también este autorregalo de cumpleaños, de mi cumpleaños número 43. Y algo que me llama poderosamente la atención de los grupos anónimos es justamente aprender una nueva forma de hablar y de comunicarnos. Y hay algunas palabras que son muy específicas de los grupos, que yo siento que cuando nos escuchan hablar afuera con esos términos, de repente, sobre todo los que nos conocieron antes, en la época de consumo, eh, son palabras como extrañas. Por ejemplo, no sé, la impotencia. Vos dijiste hablarte de la impotencia. ¿Qué es la impotencia para vos? Bueno, la impotencia, el ser impotente frente a diferentes situaciones es que un factor externo domine mi propio control. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser impotente frente a una reacción de alguien, o puedo ser impotente frente a mi parte física de ganas de consumir. O sea, hay algo, es una fuerza involuntaria que no puedo controlar, o situaciones externas que no puedo controlar, pero que terminan afectándome. Entonces tengo que trabajar con esa área para que primero no me afecte tanto lo que está por fuera de mí, y segundo, para no accionar sobre aquello que me podría hacer mal. Por ejemplo, el consumo de sustancias. Entonces, si bien hay una etapa de abstinencia en la cual yo tengo que entender que si yo no, no entiendo que soy impotente frente a las drogas o frente al alcohol o frente a diferentes comportamientos o estímulos, y recaigo en cualquiera de esos comportamientos, automáticamente mi vida se vuelve otra vez ingobernable. Sabes que una cosa que me ayudó en mí a entender mucho lo que la impotencia, sobre todo en una de las preguntas del programa, que bueno, pronto hablaremos de lo que es el programa, es ante qué exactamente soy impotente. Y la respuesta que termina dándome hoy, y que son las cuando yo pido ayuda, muchas veces hoy día, todavía 16 años, 4 meses después, sigo necesitando ayuda a veces para distinguir hasta dónde puedo llegar yo y ante qué me tengo que declarar impotente. Y básicamente una de las cosas que me ayuda a mí a comprender la impotencia es que yo soy impotente ante todo lo que está por fuera de mi rango de acción, de mi responsabilidad y de mi capacidad de actuar. Viste, mismo hace días me pasó con una situación personal, y la conversación con mi padrino actual y demás era, bueno, pero vos sos impotente ante esto, entonces ¿de qué te podés ocupar vos? ¿De qué te podés hacer responsable? Esto para completar un poco lo de la impotencia, y algo que me gustaría también charlar es acerca de las cosas que hacemos, ¿no? O sea, nosotros somos compañeros desde el día que yo llegué por lo menos. Todavía ambos seguimos asistiendo a las reuniones, seguimos trabajando en nuestro programa, hacemos, bueno, distintas cosas. Si querés contarme un poco cómo funcionan para vos los grupos de recuperación, en principio lo que yo puedo decir como introducción es que los grupos son solo una parte de lo que implica nuestra recuperación hoy, y que tenemos, como se dice, estas 4 patas de la mesa, que son grupo, padrino, programa y servicio. Bien. Si querés, me gustaría que me cuentes cuál es tu percepción de lo que son estas 4 patas y de ahí hacia dónde quieras ir. Bueno, para resumir un poco
cómo funcionan los grupos anónimos, te diría que es un trabajo integral con uno mismo. Lo primero que, como te decía hace un rato, uno debe reconocer es que tiene esta enfermedad, por eso es tan importante el autodiagnóstico, o sea, que no la declare otro, sino que vos mismo puedas verte como un adicto. ¿Por qué digo esto? Porque el adicto es extremadamente manipulador, hacia afuera y hacia adentro. Entonces, como yo vengo de vivir una vida de mentiras y de manipulación para poder satisfacer mi propio consumo y ego, yo necesito llegar a un programa de recuperación integral. Necesito dejar ese traje o esa máscara o esas máscaras que yo me fui poniendo a lo largo de mi consumo y empezar a desarmar toda esa estructura que se sostenía solo para poder consumir. Entonces, lo primero que hago cuando llego al grupo es reconocer que tengo esta enfermedad y que nunca la pude controlar. Lo segundo es trabajar con diferentes áreas de mi vida y aspectos en esta fuerza incontrolable de la adicción que me hacía volver a consumir una y otra vez. El intentar desmenuzar el por qué lo hacía. Posiblemente porque al principio empecé con un consumo social o un consumo laboral o porque mis amigos lo hacían o porque no tenía la suficiente capacidad o autoestima de valerme por mí mismo y encontré a través del consumo algo que me daba ese extra que yo no tenía y que después eso se hizo crónico. La cronicidad significa que cada vez necesito más sustancias para poder estar de igual manera, o sea, entonces primero debo interrumpir esa etapa de mi consumo, que es a través del reconocimiento de mi adicción. Después viene la etapa de la asistencia regular a las reuniones, para poder cambiar un estilo de vida que yo tenía. Por ejemplo, dejar de asistir a lugares donde yo con frecuencia consumía. Llámese gente que consumía, lugares donde yo sabía que seguramente eran un estímulo para consumir, boliches, la cancha, la esquina, o sea, gente que estaba en la esquina consumiendo, personas que consumían y yo las visitaba para consumir con ellos. Bueno, entonces interrumpo parte de esos comportamientos y me alejo de aquello que todavía tiene el control de mi vida, que es la sustancia. Si yo sigo subestimando la sustancia y creo que la voy a poder controlar cuando empiezo mi recuperación, estoy en el horno. O sea, es un gran error que muchas de las personas que llegan a la recuperación al poco tiempo dejan de ir, porque creen que al no consumir durante algún tiempo, días, semanas o meses, y sentirse fortalecidos, creen que es suficiente. Entonces, si yo entiendo que primero debo dejar de consumir, segundo, debo cambiar mi estilo de vida a través de este tipo de situaciones, como modificar lugares a los que iba, empezar a cambiar hobbies, volver a actividades que me hacían bien, tener la mirada puesta en otro tipo de situaciones y estímulos sanos, me empiezo a rodear de gente diferente, que mis vínculos y relaciones sean los más sanos posibles y que aquellas personas que también están en mi vida y que deben trabajar sobre sí mismas lo hagan y no yo querer cambiar a esas personas, sino cambiar yo. Entonces empiezo a trabajar de forma integral en mi recuperación. Todo esto guiado por un programa, es un programa de 12 pasos, donde cada una de sus partes van trabajando en nuestro interior. Van trabajando con esas partes que en algún momento yo olvidé de quién era. Por ejemplo, en mi infancia tuve algunas situaciones que posiblemente en nombre de esos traumas y esas carencias yo consumía. Y puedo trabajar sobre todo eso, empiezo a modificar mi vida. Decimos que como la enfermedad es crónica y es progresiva,
la recuperación también es crónica y es progresiva, pero para bien. Entonces yo necesito un lugar o un programa que me ayude todos los días a entender que yo necesito no olvidarme de dónde vengo, que esa enfermedad la tengo crónicamente, pero que también tengo un programa que me ayuda a ser cada día mejor. También una de las patas de la recuperación es un guía, le decimos padrino, que es quien en general va por delante nuestro o que tiene alguna experiencia o sabiduría mayor de la que podamos tener nosotros en ese momento y que nos ayude a través de su experiencia a brindar esas herramientas que él ya tiene y que hoy nosotros no tenemos para que podamos tener una mejor calidad de vida. Esa calidad de vida que posiblemente él hoy tenga y que nosotros hayamos admirado en él para poder elegirlo como padrino. Pues sabes que, bueno, con respecto al tema del programa, que yo considero que es básicamente el corazón de la recuperación, es lo que esto que trabajamos con un padrino, también en los grupos, básicamente terminamos trabajando lo que trabajamos ahí o escuchando o escuchándonos a nosotros mismos. Y algo que me parece interesante del programa y que me parece imprescindible para entrar en recuperación y conseguir una nueva forma de vivir, es el tema de reprogramar nuestro mecanismo de creencias o nuestro sistema de creencias. Eso fue lo que para mí fue, digamos, uno de los mayores desafíos de estar en recuperación, es poder cambiar una creencia. De hecho, no sé, Einstein creo que decía que es más difícil cambiar una creencia que casi cualquier cosa. Y tengo la sensación de que con el programa, lo que hacemos y terminamos haciendo casi todos nosotros, es justamente reprogramar nuestro sistema de creencias y nuestro mecanismo de toma de decisiones. Esto es lo que yo siento a nivel personal y lo que observo también en mis compañeros. No sé qué es lo que vos pensás acerca de esto, o si querés decir algo sobre eso, no sé. Mira, Tommy, yo lo que creo que el programa te invita permanentemente a confrontarte con vos mismo y con lo que hiciste. Hay un término que usamos bastante que dice, ¿qué es la locura? La locura es hacer y repetir lo mismo esperando un nuevo resultado. Entonces, cuando vos te das cuenta que cada vez que haces lo mismo, el resultado es igual, o sea, es negativo, si vos realmente estás en recuperación eh, y tenés el verdadero deseo de cambiar, deberías entender que hay algo en ese patrón que está mal. Entonces, posiblemente en esta rigidez que el adicto tiene y en esta soberbia, necesita entender que es imprescindible hacer un cambio profundo y verdadero de su personalidad para que algo en su vida pueda cambiar. Si no, estaríamos en abstinencia, estaríamos no consumiendo, viviendo de igual manera. Por eso creo que es tan importante realmente tomar esa cajita de herramientas que el programa ofrece y desmenuzar cada uno de esos puntos del programa para poder cambiar. ¿Es fácil? No, no es fácil. Sobre todo personas como nosotros, que generamos una conducta para poder consumir y nos creímos ese cuento de que posiblemente esa situación no la podíamos cambiar, o mejor dicho, nos construimos un personaje para autodefendernos del exterior. Después es muy difícil sentir que si eso lo modificamos, podamos estar mejor, porque esa parte vulnerable nuestra quedaría expuesta. Pero yo creo que no hay nada más interesante en dejar que esa parte vulnerable mute a algo realmente mejor para poder cambiar. Considero que todo se trata de un cambio integral, como te decía al principio del programa, porque si uno puede lograr entender que esta enfermedad eh, es una enfermedad donde atraviesa el alma, el cuerpo y el espíritu, necesita indefectiblemente cambiar también esas tres áreas, ¿no? Cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de sentir, cambiar mi manera espiritual de vivir,
Entonces, para que eso ocurra, no me queda otra que poder cambiar íntegramente mi personalidad, que no es ni más ni menos que esa personalidad que perdí cuando empecé a consumir. O sea, es volver a mi esencia, es volver a conectar con quién verdaderamente yo soy o quién fui, y que en el camino del consumo fue totalmente transgredido esa esencia para mutar a una personalidad eficiente para consumir, construyendo personajes, máscaras y situaciones que me permitan seguir consumiendo en una vida simulada hacia afuera. Por eso cuando yo soy claro y concreto con mi autodiagnóstico y yo me veo a mí mismo como realmente soy, es que ahí descubro que todo lo que hago para afuera es una mentira. Entonces necesito cambiar íntegramente para poder vivir en paz y vivir mejor. Sobre todo con quienes me rodean, más allá de vivir bien conmigo, ¿no? Los adictos en sus vínculos y relaciones, en general, estamos también, somos parasitarios, vivimos en función de lo que el otro nos da, como nos daba la droga. Vos sabés que a mí me pasa, por lo menos en mi experiencia personal, que me di cuenta que la asistencia a los grupos a mí me ayudaba básicamente a cambiar, porque yo, bueno, en los grupos generalmente compartimos 5 minutos, generalmente duran 1 hora y media, 2 horas aproximadamente, y bueno, escuchamos mucho más, ¿no? de lo que compartimos. Y a mí, en mi experiencia personal, lo que me doy cuenta es que los grupos me alcanzaron y me alcanzan para cambiar, pero que hay una diferencia en lo que es cuando trabajo el programa, que siento que hay una transformación. Porque cambiar, yo puedo cambiar de ropa ahora y ponerme otra ropa y después me pongo esta de nuevo. Pero tengo la sensación de que acompañando mi recuperación del trabajo del programa, logro una transformación que es que ya es algo que era una cosa y ahora es otra. Y volver al pasado generaría probablemente un mayor esfuerzo y desgaste energético de lo que es seguir en recuperación o no cayendo en esas cosas. ¿Cuáles son las cosas que más te costaron soltar al inicio de tu recuperación o más adelante también? ¿Qué fue lo más difícil que te tocó cambiar a vos? Bueno, en primer lugar sigo haciendo el trabajo del programa para poder seguir cambiando aspectos de mi vida que todavía me siguen haciendo mal, ¿no? Siempre decimos que el programa es como una cebolla que se van quitando capas y a medida que le vas dando más profundidad, vas trabajando sobre áreas cada vez más sensibles de tu vida. Inicialmente, lo único que yo necesitaba o quería era dejar de sentir la necesidad imperiosa y absoluta de consumir, que era incontrolable en mi vida y eh, no la podía manejar. Después empecé a querer cambiar comportamientos o creencias que me hacían muy mal. Mi estilo de vida, mi deshonestidad, cómo generaba ilusión sobre áreas de mi vida que quería cambiar y no las podía cambiar, porque eran más fuertes que yo volver al Emiliano que siempre o durante los 20 y pico años de consumo fui. Por eso hay un lema que decimos que está en la literatura de estos grupos, muy clara, que dice, las máscaras deben desaparecer. Yo me llené de personajes para poder sobrevivir, entonces eso que era una máscara se terminó convirtiendo en una creencia y esa creencia la tuve que desarmar para poder volver a conectar con el Emiliano de antes de consumir, ¿no? Entonces hubo y hay un montón de situaciones que yo debo seguir cambiando, pero inicialmente te diría desde ser una persona responsable en mi trabajo, de ser una persona fiel en mis vínculos, de, de no quedarme con nada ajeno, de, de ser coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago, que sea igual. Entonces hay un montón de aspectos
que son invisibles y muy sutiles, que solo yo los conozco, que el programa te ayuda a trabajarlos, junto con un padrino y junto con la contención de los grupos. Por eso es un programa integral. ¿Cómo podrías resumirme o definirme vos lo que es la relación de padrinazgo? Tanto con un ahijado como con un padrino, porque es una relación muy especial que ojalá un montón de personas la pudieran tener, elegir a alguien que admiran y que esté disponible, que haya pasado por las cosas que pasamos nosotros. Siento que esa es una de las particularidades más importantes de la recuperación, que a diferencia de la terapia que yo también o hago o he hecho y demás, que tiene un día, un horario específicamente, un padrino generalmente está disponible todos los días, lo más posible, tenemos reuniones, no hay un intercambio de dinero, no hay un mayor interés que el de acompañarnos, así como esa persona que nos acompaña a nosotros tiene su padrino y se genera toda una interrelación bastante loca, a mi criterio. Entonces, ¿qué es para vos un padrino y qué se da tan especial en la relación de ahijado, padrino y demás? Bueno, te podría responder que no hay nada más hermoso, satisfactorio y productivo que devolver lo que recibimos. Cuando yo llegué a mis primeros grupos, eh, recibí el amor incondicional de las personas que estaban en recuperación mucho antes que yo y que me daban eso que ellos tenían y que yo con tanto amor recibí y que después generó esta fortaleza de hoy que hace tanto tiempo no consumo y que toda mi vida es completamente diferente. Si yo me guardo todo eso que recibí de manera egoísta y no lo doy hacia otra persona, realmente la recuperación sería netamente egoísta. Entonces, el padrino es aquella persona que, por supuesto, uno elige a quién quiere de padrino, pero el padrino tiene esa bondad y ese amor de darle a sus ahijados esa experiencia adquirida, sugerencias desde el amor. O sea, te guía, te orienta, te escucha. La persona que confía en el padrino o en esa persona que eligió como padrino, eh, sabe que puede decirle lo que sea o por lo que esté atravesando. El adicto tiene pensamientos muy oscuros, inclusive con mucho tiempo en recuperación también. Y ese padrino es aquella persona que cuando yo comparto con él, muchas veces no hacen falta ni palabras, pues yo sé que él me está entendiendo. O sea, yo no necesito explicarle más de lo que le estoy diciendo. Y la devolución de él es siempre desde el amor y la empatía. Y eso en general, esa retroalimentación, ese adicto que ayuda al otro adicto, es la base de nuestro programa. Es realmente la fortaleza que tienen estos grupos. Si yo estos 23 años aprendí tanto de los predecesores, de la gente que estaba antes que yo y que hizo este maravilloso programa, ¿por qué debería quedármelo? ¿Por qué no compartirlo con esas personas que están pasando un momento difícil como yo lo estuve pasando o como muchas veces lo sigo pasando y poder hacerles un mimo a su alma? ¿Qué termina sucediendo? Termino recibiendo un gozo mucho mayor posiblemente del que estoy dando. Entonces, hay algo maravilloso que se genera en este vínculo de amor entre padrino y ahijado que va más allá de las palabras y que hace que este programa siga funcionando y que haya salvado y siga salvando a muchísimos adictos, pero sobre todo en su calidad de vida, que su calidad de vida es completamente diferente y eso se hace expansivo hacia todo lo colateral, sus familias, sus hijos, sus trabajos, sus actividades. O sea, cuando uno empieza a cambiar, todo empieza a cambiar. Y cada uno de los engranajes es importante, entre ellos el padrino.
A mí una de las cosas que me parece más interesantes y que a mí me ayudaron a quedarme y siento que funcionan es la simpleza de lo que son los programas de recuperación de 12 pasos, sobre todo al momento de, por ejemplo, que en los grupos anónimos tenemos una sola promesa, que es la que nos hacen cuando llegamos. Y esto de tan simple y tan chiquito me parece que es lo que hace que funcione. Esto de que un adicto puede parar de consumir, perder el deseo y encontrar una nueva forma de vivir. Y esto de encontrar una nueva forma de vivir, como te decía a mí que me gusta tanto el lenguaje, lo más natural sería que fuera encontrar una mejor forma de vivir, pero no es una mejor, es una nueva forma de vivir. Porque muchas veces también ha pasado que hay gente que deja de consumir y tiene un accidente o pasa algo y su vida tal vez empeora en ese sentido, en ese momento. Entonces, esta nueva forma de vivir, ¿qué es para vos haber encontrado una nueva forma de vivir? Bueno, te podría responder que estar en recuperación no te inmuniza a que te pasen situaciones difíciles, a tener adversidades y pruebas en la vida, a, a tener que recibir malas noticias o a que diferentes situaciones no te salgan como vos esperás. Pero sí lo que sucede es que no estás atrapado en la obsesión y la compulsión del consumo. Entonces, cuando empezás a vivir la vida de manera natural, sin tener solamente ese pensamiento obsesivo y compulsivo hacia las sustancias, empezás a vivir la vida tal cual es. Y vivir la vida tal cual es, estando en un programa de recuperación como en el que yo estoy, o en el que estamos nosotros, indefectiblemente hace que todo mejore. Porque en realidad mejora tu percepción, porque en realidad mejoran tus pensamientos, porque en realidad empieza a mejorar tu calidad de vida desde tus propios comportamientos. Y empezás a entender que más allá de que haya situaciones que vos no podés controlar, pues sos impotente frente a la vida misma, sí empezás a decidir cómo empezar a atravesar y a vivir cada uno de esos momentos. Yo antes, cuando tenía una situación que me dolía o que me sucedía, la tapaba con drogas, la tapaba con alcohol o la tapaba con comportamientos nocivos para mi salud física y emocional y espiritual. Hoy elijo no hacerlo, elijo vivir lo que me esté pasando de la manera más saludable posible, porque el dolor es inevitable. Pero yo antes elegía sufrir, quedándome en el consumo, pasando dolor. Yo hoy atravieso el dolor, pero no decido quedarme en el sufrimiento. Y eso generalmente termina siendo algo bueno para vos, porque pasás cosas que te van fortaleciendo y que no duran toda una vida eso. O sea, lamentablemente, como te decía, no estamos inmunizados a que nos pasen cosas negativas o que uno no desea, pero sí te termina fortaleciendo para poder disfrutar de todo lo que sí tenemos y que está bien, que es mucho más de lo que imaginamos, que nuestra parte limitada humana, a veces, y sobre todo si estás atrapado en la adicción activa, no lo puede entender, porque esa parte egocéntrica que tenemos, no podemos ver todo lo que sí tenemos que está bien para focalizarnos solamente en lo que está mal. Sabes que siento que la mayor transformación en mí tiene que ver, viste, haber entrado en recuperación, de seguir limpio, como le decimos nosotros, que básicamente estar limpio es estar sin consumir drogas, incluyendo el alcohol en nuestro caso. Una de las cosas más transformadoras es haber cambiado la forma de relacionarme conmigo, con los demás, con el mundo y con las cosas que pasan. Y en base a eso, una de las formas más transformadoras es tener una relación sana conmigo, con los demás y con el mundo. Y quería preguntarte qué es para vos tener una relación sana, saludable, hoy. Puede ser con vos, con los demás. Bueno, primero me costó mucho. eh,
poder relacionarme de manera saludable. De hecho, lo trato de seguir haciendo o mejorando cada día. Nosotros, a través del consumo, nos acostumbramos a relaciones de malestar que eran funcionales. Todo lo que elegíamos, en general, lo elegíamos desde un lugar justamente desde la enfermedad. Entonces nada bien podía salir. Eh, Relacionarme sin manipular al otro para obtener lo que yo quiero es algo nuevo, es una novedad. Dejar de buscar en el afuera lo que siempre tuve es otra novedad. Dejar de creer que algo externo, ya sea una persona, un lugar o una cosa, me pueda completar para yo poder ser feliz y dejar de tener ese vacío que siempre sentí, es otra novedad, es la más importante. Entonces, cuando yo empiezo a entender que si empiezo a tener una relación productiva, sana, conmigo, todo lo demás va a cambiar porque voy a dejar de necesitar de la forma que lo necesitaba parasitariamente, todo también empieza a cambiar. O sea, para decirlo con palabras simples, cuando yo empiezo a darme cuenta que tengo todo lo que necesito, que puedo ser una persona libre, auténtica, sincera, que puedo ir por mis sueños, que puedo tener una vida productiva, una linda vida, que me puedo amar, que puedo verme al espejo y que ya dejo de mirar una persona oscura, manipuladora, mentirosa, que no me gusta, y empiezo a ver un reflejo diferente, esto de amor, del amor propio, todos mis vínculos cambian, porque ya mi manera de relacionarme con otros no voy a pretender que sea menor a la que yo tengo conmigo. Entonces, cuando yo empiezo a darme ese amor que nunca me di, no acepto nunca menor amor de afuera que no sea el que yo me estoy dando. Entonces, eso empieza a pasar en recuperación. Cuando hay una recuperación integral, ¿no? ¿Es fácil? No, no es fácil. La verdad que no es una tarea fácil, pero sí es hermoso. O sea, uno empieza a vivir la vida en paz, desde otro lugar, desde otra esfera, desde otra mirada. Empieza a dejar de esperar cosas del otro, esas expectativas desmedidas, que termina siendo después un resentimiento a futuro, porque si yo pongo una expectativa alta en las personas o en lo que los otros deben darme para yo ser feliz y ellos no me lo dan, termina siendo un resentimiento de mi parte hacia esas personas. Cuando yo dejo de esperar eso, estoy en paz, estoy más tranquilo y puedo dar de manera diferente también. Una de las cosas que a mí más me costó al principio, y te diría que de estos 16 años y pico que llevo, lo pude lograr probablemente mi año 10 u 11 aproximadamente, es la concepción de un poder superior a mí. Esto fue una de las cosas que en mi caso más me costó, y una vez que pude empezar a concebirlo, pude empezar a vivir con menos miedo, ¿viste? A tener una mayor entrega, mayor confianza en el destino, en lo que va a pasar, en mí mismo, y saber que no tengo que saber lo que va a pasar para confiar en que los escalones van a seguir apareciendo, ¿viste? Y eso en esta concepción de un poder superior que es personal, que cada uno la puede desarrollar, quería preguntarte, vos sé que tenés una relación profunda por lo que te conozco y demás, hace muchos años ya, ¿cómo es tu relación con tu poder superior? Y tal vez si querés compartirnos qué es o cómo es tu poder superior hoy. Bueno, nuestro programa tiene o intenta abarcar la mayor cantidad de personas posibles. Por eso la denominación de poder superior, que para mí, y lo digo de forma personal, es Dios,
para entenderlo de esta manera. Durante muchos años de mi vida, esa fuerza indestructible que era el consumo, que tenía toda mi mirada puesta en las drogas, en el consumo, o incluso en los comportamientos, o en los vínculos, esa fuerza yo la tengo que contrarrestar con algo mucho más poderoso que ese daño que yo estaba eligiendo. De manera involuntaria, o sea, era impotente frente a todo eso, ¿no? Le había dado ese poder físico, mental y espiritual a la enfermedad, que es de autodestrucción, pero que yo no podía salir. Entonces, nuestro programa te invita a que vos concibas algo por encima de esa fuerza destructiva. Yo tuve una educación católica, entonces, si bien durante mucho tiempo esta enfermedad se ocupó de decirme que siempre fue más fuerte que ese Dios en el que yo creía, nunca dejé de la manera que pude, inclusive en consumo, de pedirle a este Dios que yo concibo que por favor me ayude. Por supuesto, muchas veces sin hacerle caso, dándole más importancia a mi deseo de consumir que a lo que Dios quería para mi vida, ¿no? Pero siempre Dios estuvo conmigo, ese poder superior que dice esta literatura que trabajamos, siempre estuvo conmigo. Entonces, invitamos a los compañeros o a las personas que empiezan su recuperación a poder trabajar sobre la concepción de un poder superior que sea mucho más fuerte que la enfermedad. Porque si yo no pongo algo por encima de la enfermedad, va a ser difícil que solo con mi propia fuerza y naturaleza yo la pueda vencer. Yo con el paso del tiempo fui trabajando en mi relación con Dios y estos últimos años, estos últimos 3 años te diría, si bien durante todo mi proceso de recuperación fui mejorando mi relación, yo siempre dije, qué mejor que tener a Messi en tu equipo, ¿no? O sea, yo la verdad que soy bastante deportista y tener a un buen jugador en tu equipo lo cambia todo, porque hasta el equipo juega mejor. Entonces, y muchas veces intento ni siquiera cuestionar lo que Dios quiere para mi vida, porque humanamente también hay cosas que no tengo respuesta. Entonces, lo que sí sé, que yo quiero tener y seguir teniendo a ese Messi que para mí es Dios en el equipo, ¿no? Profundicé mi relación estos últimos años, practicando, estoy practicando con más profundidad en un ámbito religioso o espiritual, no religioso, puede ser un programa espiritual y no religioso, pero estoy más orientado a una paz sobrenatural que me da Dios. Hoy ya creo en Dios, en el Hijo, que es Jesucristo, y en el Espíritu Santo, que es quien deja a Jesús para nosotros, ¿no? Esto es una concepción personal, lo quiero aclarar, no es que pretendo que nadie la tome, sino es la que a mí me funciona. Entonces, yo encuentro en el programa una herramienta que me cambia mi parte de carencias, de traumas, de todo aquello que debo trabajar, y también encuentro en Dios o en mi práctica espiritual todo aquello que aún sin entenderlo, esperando su proceso y sus tiempos, me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me da esa fortaleza que muchas veces humanamente yo no puedo tener y que inclusive
a veces el programa en algunas áreas de mi vida todavía que me cuestan cambiar y todavía no lo puedo lograr de la forma que necesito, tengo ese Dios que sí me da esa paz y me dice, quédate tranquilo que yo estoy con vos. O sea, es que a mí una de las cosas por las cuales me costó tanto la concepción de mi propio poder superior fue justamente por una de las características mías de mi personalidad, que es que soy una persona bastante racional. Siento que antes de entrar en esta concepción, que fue particularmente en la pandemia, y ahora te voy a decir bien el momento, la parte racional, viste, predominaba todo. Hoy siento que mi parte racional está como una de mis características, como es algo que me acompaña y es una, casi te diría una virtud que me ayuda a mí a entender. A mí me gusta mucho comprender, viste, y poder discernir entre lo que es una cosa y la otra. Y lo que me pasó puntualmente en la pandemia es que escuché compartir en una de estas cosas que hacemos de compartir la experiencia de los demás, justamente la persona casualmente que es mi padrino hoy, que dijo que en una convención mundial escuchó a otro compañero, o sea, fíjate cómo se va entrelazando todo, compartir cuál era su concepción y su forma de comunicarse con un poder superior. En ese momento, lo que recuerdo que compartió fue que la forma en que se comunicaba, o en que concebía su poder superior, era conectarse con su versión más evolucionada. Esto, cuando yo lo escucho, me resuena mucho y me resuelve toda esa traba que tenía racional y demás. Y hoy, una de las formas de comunicación mía con mi poder superior tiene que ver preguntarme qué es lo que haría yo mismo en mi mejor versión y la más evolucionada de todo. Porque al fin y al cabo, de alguna manera, la conexión con un poder superior tiene que ver con la conexión con uno mismo. Esto no para mí personalmente. Entonces, al momento de que si yo puedo limpiar el canal, viste, de poder escuchar un poco mi intuición a través de mi cuerpo, del estómago, de lo que pienso, de mi conciencia y demás, siento que, viste, que yo tengo las respuestas. Pero no yo, Tomás. Viste que yo como canal, si estoy despierto, están las señales suficientes, están las personas necesarias y está este poder superior que se manifiesta como cada uno lo conciba. ¿Viste? Y a veces hoy para mí es una especie de lujo o de regalo de Dios, si querés ponerle, en mi caso no tengo ninguna religión, si bien soy judío de origen, no tengo ninguna religión ni con el judaísmo ni nada, puntualmente. Pero yo y poder preguntarme qué es lo que haría mi mejor versión me empodera un montón, porque siento al final que realmente si yo indago, si me meto para adentro, si pego un salto, sé hoy lo que realmente necesito. Y muchas veces esto lo logro conversando con compañeros, conversando con amigos, conversando con mi padrino para poder descubrir mi verdad. ¿Viste? Entonces, nada, me parece que es una de las cosas más necesarias y más potentes desarrollar justamente esto de que existe algo que es superior a mí. Porque de hecho la adicción activa era superior a mí, ¿viste? Y como vos decís, tengo que concebir o necesito o me conviene concebir algo que sea más poderoso que eso, ¿viste? Y por eso para mí no es tan importante. Yo una vez que escuché que la gente religiosa solía ser más feliz que la gente que no lo era, no por la religión en puntual, sino justamente por creer que había algo más grande que sí mismo, ¿viste? Y bueno, en los grupos decimos esto de que la adicción es principalmente el triángulo de obsesión, compulsión y egocentrismo. Y cuando yo puedo concebir algo más grande que yo, estoy justamente concibiendo la posibilidad de que no estoy solo en el mundo. Ujú. Y con respecto a esto te quería preguntar, para vos, ¿qué es la obsesión, la compulsión y el egocentrismo? Bueno, primero me gustaría, en este punto que decís que tu parte más evolucionada, en tu parte más evolucionada tenés la respuesta. Y justamente mi poder superior quiere eso para mi vida. Si, si mi parte más evolucionada quiere lo mejor para mí, es porque Dios quiere lo mejor para mí. Entonces, a veces llega en el momento que menos lo espero, a veces tarda en llegar, a veces no llega porque justamente lo mejor que me puede ocurrir es que no suceda algo
que yo sí deseo que suceda, que es la parte del egocentrismo. Y de la misma forma que cuando llegué a mis primeras reuniones, yo me quedé por fe, porque yo miraba en otras personas lo que me decían y les creía. Esa creencia es la fe de que algo que yo no puedo todavía ver en mí sí va a suceder. ¿Se entiende? Entonces, el Dios que yo concibo viene un poco desde ese lugar. Yo tengo fe que todo lo que me ocurre, me seguirá ocurriendo en mi vida, es porque es justamente lo que me tiene que pasar, ¿no? Si no estoy tomado, por supuesto, por la enfermedad o si no estoy haciendo lo incorrecto, ¿no? Porque cada acción tiene sus consecuencias. Entonces, si yo me comporto de una manera equivocada, la consecuencia va a ser la que tenga que ser. Y sería demasiado irónico de mi parte culpar a Dios de ese resultado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que siempre lo que quiere Dios de mí o para mí es lo mejor, es la parte más evolucionada de mí. Así que comparto esta mirada tuya. Tu pregunta con respecto a qué es la obsesión. Sí, ¿qué es para vos la obsesión, la compulsión y el egocentrismo? Y bueno, la obsesión es la repetición de un pensamiento que materializo creyendo que ese vacío se me va a ir cuando lo complete. Me pasó durante mucho tiempo creer de que si yo consumía obsesivamente, ¿no? Era un pensamiento obsesivo, que yo luchaba contra eso, de que por alguna razón si yo consumía algo en mí iba a darme satisfacción y tranquilidad, ¿no? O sea, entonces un pensamiento recurrente que no puedo parar, que me convence de que algo que yo voy a hacer me va a hacer bien, aún lo que me destruya, ¿no? Eso aplica para todo, para compras compulsivas, para la comida de manera compulsiva, para todo lo que uno haga de manera nociva para uno mismo. Es una obsesión ejecutada, ¿sí? El egocentrismo tiene raíz en el yo, o sea, en la creencia de que en la medida que yo satisfaga las necesidades que yo creo que tengo que satisfacer, independientemente de lo que los demás piensen o de lo que le genere al otro, o sea, eso es el egocentrismo, o sea, estar basado solamente en el yo. Le decimos el yo-yo. Hmm. O sea, por eso la enfermedad del ego o del egocentrismo tiene que ver con, sin importarme cuánto daño me haga o haga a los demás, eh, lo hago igual. Y la compulsión Exacto. Y la compulsión es, una vez que inicio con ese patrón, no lo puedo detener. En este comportamiento del adicto, que cuando yo entiendo que si repito algo de manera frecuente, después termino siendo compulsivo en esta creencia de que si lo dejo de hacer, no voy a poder soportarlo, entonces necesito ser compulsivo y constante con ese comportamiento. Llámese drogas, actividades sexuales, comida, trabajo, hobby, o sea, todo lo que haga de manera desmedida y repetitiva, es algo compulsivo que no puedo parar. Hay un concepto que me parece a mí sumamente interesante, que es el tema, viste, cuando trabajamos, creo que está en el primer paso, el de las reservas, que es ese lugar que guardamos, que si sucede o cuando pase tal o cual cosa, podemos llegar a volver a consumir. Y quería preguntarte sobre eso y puntualmente cuáles fueron los mayores desafíos que tuviste en estos 23 años ya, me dijiste, Sí. entre estos 23 años que tenés sin consumir, que pudiste salir adelante sin tener que recurrir o a tapar o a esconder o a negar y demás. ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos en los que son? Acostumbré a mi mente a que ante cualquier adversidad o situación en mi vida me escapaba a través del consumo, ¿no?
o ante cualquier situación que me doliese, aún limpio, me podía escapar a través de algún tipo de comportamiento. Esa es la reserva. Es tener guardado en un cofrecito interno algo por si me llega a suceder algo que yo creo que no voy a tolerar. Por ejemplo, que algo le pase a alguno de mis hijos. Por ejemplo, si algo le pasase a alguno de mis hijos, como en el sistema de creencia de la enfermedad, yo automáticamente me hubiera autodestruido con el consumo para poder sostener ese dolor, entonces yo creo, como reserva, que si algo así me sucediese, yo abriría el cofre y me daría el permiso de ejecutar esa reserva. Llámese lastimarme, llámese consumir, llámese dejar de creer en el poder superior que creo. O sea, es una reserva que utilizaría como un sistema de emergencia si me sucediera eso que tanto dolor me causaría y no podría sostener. Y sí, hay reservas grandes y reservas chicas. Por eso creo que es importante, a través del paso del tiempo, trabajando el programa, que esas reservas deben ser habladas con el padrino, en los grupos, trabajadas con uno mismo, para poder desarmarlas, justamente para dejar de creer que esa reserva es un salvavidas ante ese dolor. ¿Cuáles son las cosas más lindas que te pasaron en recuperación? Estar vivo, poder haber perdido el deseo de dejar de consumir, ser un papá presente, ser un hijo presente, empezar a quererme como nunca antes no había querido, tener una relación con Dios como nunca creí que la podría tener, hacer lo que me hace bien, entre ellas actividades que había dejado por el consumo, como el deporte, como el estudio, eh, levantarme cada día con fe y con esperanza de que todo está bien en la medida en que yo siga haciendo lo correcto y practicando este programa y viviendo de la forma espiritualmente que vivo, eh, de aprender de lo que me fue sucediendo, tanto en mi vida de consumo como en mi vida limpio, y poder mejorar cada vez más esta versión de mí en cuanto a mis vínculos y en cuanto a todo lo que me rodea. Eh, Creo que para la persona que está en recuperación no hay techo. Siempre hay algo más. Yo me quedé corto cuando solo deseaba no consumir, porque eso me lo prometió el programa y me lo dio. Perdí el deseo de dejar de consumir. Cambió mi calidad de vida de una manera que ni yo mismo podía ser consciente de que podía pasar. Y hoy me siguen sucediendo milagros en mi vida que sigo agradeciendo cada una de estas situaciones que voy viviendo y que puedo ser consciente, vivirlas sin ningún tipo de estímulo externo. Es un regalo de Dios, un regalo de la vida, es un regalo de la recuperación. Entonces, hoy estoy profundamente agradecido de todo lo que hasta acá sucedió. Yo sé que si el día de mañana me toca no estar más, yo estoy profundamente agradecido de todo lo que me sucedió en mi vida. Tanto de lo que no me gustó, que hay cosas que me siguen pasando que no me gustan, por supuesto, como todas aquellas que tuve la oportunidad de verlas y vivirlas. ¿Tenés alguna rutina diaria que te conecte con tu Mm. recuperación y demás? Y yo soy bastante estructurado. Por eso te pregunto. La verdad que no sé si por una cuestión de funcionalidad, posiblemente a mí como una persona bastante volátil en consumo, hoy me sirve ser bastante más estructurado, ¿no?
tiene sus pros y tiene sus contras. El ser estructurado, cuando le mueves la pieza a la persona estructurada, parece que todos no sabes cómo acomodar nuevamente tu día o tu vida, pero a la vez también hay una parte de mí que estoy trabajando que es la flexibilidad, donde también puedo tener la suficiente capacidad de encontrar en esa parte de mi vida que por algo todo sucede, ¿no? Pero bueno, mi rutina básicamente es cuando me levanto poder conectar con Dios, o sea, entregarle mi día a este poder superior, eh, pedirle que se haga su voluntad, ir a mi trabajo, eh, limpio, bañarme, ir a mi actividad laboral de la forma más responsable que puedo, ser una persona útil, un miembro responsable ante la sociedad. eh, no creer y no sentir que, que me están haciendo un favor en mi trabajo, sino que sea mutuo, que yo soy una persona que vale la pena, que ellos me consideran porque yo soy una persona útil, que les sirvo y me sirve la actividad que practico. Esa actividad representa que yo me pueda autosustentar económicamente solo, en lugar de ser una sanguijuela como siempre fui, viviendo de personas como en el pasado. Tener una disciplina física, cuidar mi cuerpo, que, que también es parte de mi recuperación, es otra pata que yo considero como importante en mi recuperación. Este envase que hoy tengo es el envase que voy a tener hasta el día que me vaya y mientras más lo cuide, mejor me voy a sentir. Y no se trata de vanidad ni de ego, se trata simplemente de, de cuidar lo que me fue dado y de poder también hacer las cosas correctas para que parte de esa autoestima que durante mucho tiempo fragmenté o lastimé, hoy pueda verme bien. Me falta mucho, porque como buena persona, eh, como soy con este carácter o estas situaciones que todavía no controlo, me cuesta mucho cuidar la alimentación o me cuesta mucho actividades que hago que sé que me pueden lastimar, o sea, y las hago de manera excesiva, pero bueno, la trato de hacer de la mejor forma posible. También cuido mucho mi mundo espiritual, alimento mi mundo espiritual de la mejor forma que puedo, siendo humilde, estando en oración, entregándole a este poder superior o a Dios cada una de mis actividades y de mis situaciones, pudiendo ser coherente con lo que le pido y con lo que hago, que eso también es importante, porque de nada me sirve pedirle que me ayude en una actividad o en algún área de mi vida y yo no acciono para que eso suceda. Es como pedirle trabajo y no salir a buscar trabajo. Eh, Cuido mis vínculos, soy más prolijo con las personas que elijo, soy más cuidadoso, trato de rodearme de personas con sabiduría espiritual. Hoy, gracias a Dios, sé que lo estoy logrando. Cuido mi mundo afectivo, mis hijos, les doy el amor desde el ejemplo, no tanto desde la palabra, para volver a esta parte de soy lo que hago y no solo lo que digo. Entonces, yo lo mejor que le puedo dar a mis hijos es mi ejemplo. Más allá del amor incondicional, que por supuesto, como todo padre, lo tiene de manera natural, eh, les trato de dejar eso, ¿no? Y en mis relaciones afectivas, eh, dar amor, dejar, dejarme ser amado, una característica que también siempre fue como un intercambio. Hoy lo hago desde un lugar completamente diferente. No solamente doy desinteresadamente ese amor que me sale dar, sino que también acepto el amor que me dan, porque sé que hoy valgo. Hoy no soy la persona que antes era, sino que realmente soy una persona completamente diferente. Tus hijos, sé que tenés hijos e hijas, ¿qué edades tienen? La mayor tiene 32, Camila, Sofía tiene 27,
Valentín tiene 22 y Milena tiene 18 años. Bien, o sea, 2 de tus hijos llegaron antes de que llegues a la recuperación y 2 después. ¿Cómo, qué es la paternidad para vos y cómo fue cambiando el concepto de lo que es ser padre, sobre todo avanzando en tu recuperación y también comparando con cómo eras antes de dejar de consumir y demás? Bueno, lo más lindo que me pasó en recuperación fue recuperar a mis hijos. El adicto sobrevive a todo. Y en esa supervivencia intenta hacer lo mejor que puede, aún con sus hijos. Siempre sale mal. Lamentablemente, las personas más afectadas por esta enfermedad son las personas que más amamos. Aunque parezca descabellado, es así. A las personas que más daño hice fueron a mis hijos y a mis padres. Y por supuesto a mis relaciones afectivas, ¿no? A la madre de mis hijas mayores, sobre todo. Entonces, el mayor regalo que yo recibí cuando empecé a transitar este programa de recuperación es empezar a hacerme cargo genuinamente de mis hijos. Con mucho miedo, aprender a ser padre, aprender a dar un amor incondicional, aprender a equivocarme, a seguir equivocándome, a inclusive tener que recibir, que no fue tanto mi caso, pero bueno, sí un poco también lo he vivido, situaciones o de reclamos o de dolor de parte de mis hijos hacia mi conducta pasada y presente, porque vuelvo a decir, no me inmuniza la recuperación a ser el mejor papá, el mejor empleado, la mejor pareja, eh, pero sí me da la oportunidad de cambiar. Me acuerdo que una de mis hijas mayores, en un momento de mi vida muy difícil, eh, medio como que me sacó una lista de, de reclamos en el buen sentido, ¿no? De todo aquello que ella sentía que le dolía, que yo no me daba cuenta o que no lo podía cambiar aún dándome cuenta. Y yo le pedí una oportunidad más. Le dije, de acá para atrás, yo no puedo hacer nada. Dame una oportunidad de acá para adelante. Lo que este programa me enseñó es que no solamente yo debo enmendar el daño que causo, o sea, reparar el daño que causo, sino que yo debo cambiar ese comportamiento o esa conducta de manera real y eficiente y llevar esa situación a algo distinto. Y bueno, y así fue como pude cambiar. Hace bastante fue esta situación y siempre me lo recuerda mi hija para algún cumpleaños o para algún cumpletiempo limpio, que ella nota ese cambio. Entonces creo que la recuperación se trata de eso. Cuando uno cambia, todo cambia. Tengo una relación hermosa con mis hijos. eh, y, y cada día que me levanto es lo primero que agradezco. Ese amor que les puedo dar cada día, esa complicidad, esa paternidad, el verlos cómo desarrollan su vida lo mejor que pueden, cómo puedo estar presente en cada una de sus actividades. Eh, ya no estoy detrás de la sustancia escapándome de lo más importante que para ellos es, que es un papá presente. Y sí me equivoco y me sigo equivocando, pero sí sé que no lo hago por ir a drogarme, lo hago porque soy humano, lo hago porque todavía me queda muchísimo trabajo que hacer conmigo. Eh, entonces,
todos los días tengo una nueva oportunidad de ser una mejor versión en todas mis áreas. Entonces, es hermoso. Bueno, gracias por compartir, me emociona y bueno, una de las cosas, viste, que más me gusta a mí de la recuperación, que también me costó mucho trabajar al principio, que lo veía como una debilidad, es el hecho de mostrar mi vulnerabilidad. Después de un montón de terapia y de grupo y demás, me di cuenta justamente que esto que yo trataba de ocultar, que trataba de disimular, que trataba de proyectar lo contrario, era totalmente al revés. Viste que mostrándonos vulnerables generamos una conexión con otras personas que de otra manera no se daría. Hay algo que a mí me resulta muy loco de las reuniones, viste que primero es que no importa qué, esto que dice la literatura, viste, de no importa qué droga consumías, con quién te relacionabas, qué has hecho en el pasado, lo mucho o lo poco que tienes. Fíjate, nosotros estamos hablando hace no sé cuánto tiempo ya y no hemos hablado de lo que hace ninguno de los dos, ni de las drogas que consumimos, ¿viste? Realmente es algo totalmente irrelevante y siento que cuando empezamos a personalizar eso, decir tal consumo o tal profesión o lo que sea, se genera una especie de distancia que no tiene ningún sentido porque adentro de las reuniones literalmente somos todos iguales y somos todos diferentes. O sea, somos iguales en tanto que somos adictos, que estamos haciendo lo imposible para vivir mejor y realmente hay lugares que hay gente pobre, rica, empresarios, independientes, famosos, no famosos. Bueno, es como cada reunión, si uno se pudiera analizar eso, es sumamente no sé, versátil, no sé, no me sale la palabra, pero es muy diferente. Y hay algo que a mí me llamó la atención y cosas que me acuerdo de reuniones puntuales, y es cómo llega uno a la recuperación. ¿Por qué? Viste, generalmente hay un fondo, uno más, porque fondos hemos tocado todo tipo de fondos un montón de veces, y a mí me llamó la atención mucho, y hablando esto un poco de la paternidad, cuando escuché un compañero que ya ni recuerdo quién es, ni importa tampoco, que dijo, mi fondo, después de haber compartido cosas que para cualquier otro serían tremendas, ponerle accidentes, cosas realmente graves, dijo, mi fondo fue ver a mis hijas, o a mi hijo o a mi hija, no sé cómo dijo, a los ojos y ver que me tenía miedo. Yo recuerdo que esa persona que había compartido cosas tremendas, lo que lo hizo hacer el clic es la mirada de terror en el hijo que le tenía hacia él. Entonces con esto te quiero preguntar cuál es el fondo, si querés compartirnos, que a vos te trajo a la recuperación. Bueno, en primer lugar, nosotros practicamos el anonimato. El anonimato en nuestro espacio de recuperación lo que significa es que nos da una igualdad universal. O sea, yo durante mucho tiempo en mi vida me consideré siempre por debajo de otras personas o por encima. Eh, de hecho, yo practiqué un deporte donde durante bastante tiempo se consideraba medio como de élite y de forma invisible había como una mirada del que más tenía o el que no tenía tanto, etcétera, ¿no? Entonces, eso te condiciona. Este espacio de recuperación, cuando trabaja el anonimato de las identidades y de quién tiene más o quién no tiene tanto, o de dónde venimos o en qué creemos, lo que nos da de forma universal es una igualdad. Esa igualdad me hace poder conectarme mucho más con justamente cuál es el problema con el que llegué y no mido diferencias y no veo si yo no tengo auto y vos sí, si yo no estudié, vos sí, y así un montón de comparaciones, ¿no? Entonces, un poco esto que decías, el anonimato dentro de nuestro espacio de recuperación funciona básicamente para eso. Eh, Después, por otro lado, a los grupos, yo a los grupos llego
por diferentes fondos. Por supuesto, es progresivo el consumo y cada vez el fondo que vos tocás también es progresivo, ¿no? El fondo es aquello, y eso ya es muy personal, que a uno lo, lo asume como, esto es un montón. Claro. Hasta acá llegué, esto no me lo puedo permitir, pero sí también vi y también sé que cada vez el fondo puede ser peor. Por ejemplo, yo cuando empecé en mi primer etapa de consumo y veía a consumidores antiguos, yo jamás me vi a mí haciendo lo que ellos hacían, hasta que me vi haciéndolo. Entonces, eso genera la enfermedad de la adicción, a que nada sea suficiente. Una es demasiado, 1000 no son suficientes. Habiendo inclusive estado 2 años en un centro de rehabilitación, habiendo terminado el proceso completo, tiempo después vuelvo a recaer y no solamente consumí mucho más que antes de internarme, sino que hice cosas que antes tampoco había hecho. O sea que ni mis propios límites pude considerar a la hora de consumir y a la hora de hacer lo que hacía. Por lo tanto, no sé, por ejemplo, los fondos que toqué para poder llegar a los grupos fue haber abandonado a mi familia. Haber abandonado a, a una nena de 4 años y a una mujer embarazada. Y habiéndome ido a consumir durante muchos años más y viendo cómo parte de los días que me tocaba visitar a mi hija, ella estaba esperándome con la mochilita en la puerta y yo pasaba con el auto dando vueltas sin poder frenar por lo consumido que estaba. Habiendo tenido que tener visitas a mi hija menor con un asistente social porque yo era un peligro para ellas. Era un peligro para mí, así que era un peligro para ellas. Donde yo encima me enojaba y hoy entiendo que lo mejor que pudo haber hecho la justicia y la madre fue haberlas protegido de mí en ese momento. Pero yo creía que con más consumo eso podía llegar a tapar y podía llegar a no verlo. Y cada vez que consumía más, tocaba más fondos. Hasta que me encontré, no solamente habiendo perdido a mi familia, no solamente habiéndome puesto en riesgos de todo tipo de situaciones, entrando a lugares donde tranquilamente me podrían haber matado, me podrían haber lastimado, sino que o haber manejado totalmente consumido, o haber estado en lugares con lugares, personas y cosas que no eran parte de mi mundo, que yo nunca hubiera imaginado que hubiera estado en ese lugar de manera consciente, eh, habiendo que había quedado en la calle, me habían echado del trabajo, había perdido todo el dinero, había vuelto a vivir con mis padres a los 27 años, 26 años, un tipo ya adulto, habiendo puesto en riesgo mi familia, mis padres, por lo que yo hacía. No tenía conciencia de todo eso en lo que yo estaba, sin importarme que también pudiesen salir lastimados los demás, las personas que más amaba. Entonces, son muchos los fondos que tuve que tocar para pedir ayuda. Y la ayuda la recibí en un lugar realmente increíble. Yo en ese momento, totalmente en consumo activo, me había abierto un local de comidas, en una estación ferroviaria y bueno, y paraban, la mayoría de la gente que paraba ahí eran personas que consumían también, ¿no? Excepto una persona. Una persona paraba a tomar café y un día se ve que, bueno, me vio tan mal que me habló de que existen unos grupos
donde él había podido parar y me sugería ir. Y bueno, tiempo después, o sea, no inmediatamente, porque por supuesto el adicto cree que puede controlar el consumo de diferentes formas, lo cual es mentira, claramente. Y un día, después de muchos días de estar consumiendo, y realmente sin tener la voluntad de seguir viviendo, llamo al 110 en aquel momento y me dan el número de... Me dan la dirección y el horario donde funcionaba uno de esos grupos. Y ese fue mi primer día en recuperación. Ese día llegué, pocas horas después de haber terminado de consumir, con totalmente la cabeza en Narnia. Y bueno, y me pasaron el mensaje, y a pesar de mi estado calamitoso, eh, de forma totalmente cruda, eh, el mensaje me llegó. Y bueno, ese día me quedé toda la reunión y nunca más me fui. Una de las cosas que a mí me devolvió estar en recuperación es la capacidad de soñar y de ver posible esta concreción de sueños. Por ejemplo, hoy para mí estar grabando el primer episodio de un podcast basado en una experiencia personal, viste, que se ha transformado en esto, para mí es un sueño. Y bueno, quería preguntarte cuáles son los sueños que vos tenías y se habían adormecido, pudiste recuperar, cuáles cumpliste y cuáles son los sueños que tenés por cumplir. Nosotros decimos que los sueños que habíamos perdido se pueden lograr, ¿no? Y vos sabés que te mentiría si te digo, eh, yo cumplí un montón de sueños y de verdad que me quedé corto a la hora de crear todo lo que me podía pasar. En general, el adicto llega en un estado de tanto daño que, que solo desea interrumpir el deseo de consumir y no consumir más, ¿no? Y todo aquello que había dejado atrás con sus sueños, como que pasan a un segundo lugar, hasta que después con la recuperación le vas dando espacio a volver a soñar. De verdad que en mi caso personal, no solamente cumplí esos sueños que yo había anotado en el programa o inclusive mentalmente, sino que los superé, o sea, y realicé actividades o sueños en mi vida que no estaban contemplados en que no podían pasar. Por ejemplo, yo retomé una actividad deportiva yo era muy buen deportista en su momento, lamentablemente por el consumo dejé de practicar ese deporte y en recuperación, más o menos con algún tiempo ya limpio, algunos años, volví a esa actividad y la practiqué durante 15 años, o sea, hasta el año pasado la seguía practicando, ¿no? ¿Qué actividades querés, si querés El contarnos? rugby. Yo jugué al rugby en el mismo club que jugaba mi papá de sangre y mi tío. Y bueno, la verdad que era buen deportista. Y cuando empecé a consumir, allá por los más o menos 13 14 años, pude sostener ese deporte durante un tiempo, hasta que más o menos a los 18 años no pude jugar más. Un deporte que me encanta, que siempre lo practiqué y bueno, a los 35 años de edad volví a jugar, por supuesto no en los equipos que yo jugaba, pero en un combinado de veteranos y jugué durante casi 20 años. Así que una actividad o un sueño que para mí era imposible volver a practicar. Otro de los sueños fue el estudio, o sea, yo recuerdo que cuando terminé el secundario, mi papá me me pagó una universidad con todo su esfuerzo y con todo su amor,
y producto del consumo, mi primer año pude hacer y después, bueno, nunca más tuve la oportunidad de estudiar por el consumo, después por el trabajo, después fui papá y con el tiempo ya estaba limpio hacía bastante tiempo y bueno, y me di esta oportunidad de empezar una universidad, una tecnicatura en una universidad, más o menos con 35, 38 años de edad, y me recibí después de 4 años con un promedio de casi 9. Y es un desafío personal, o sea, más allá de que hoy eso que estudié lo aplico en mi trabajo, fue algo más personal que laboral. Y bueno, otro de los sueños claramente es eh, la vida que llevo hoy, ¿no? Una vida comprometida con mi recuperación, alineada a mi comportamiento en recuperación con lo que hago en todas mis áreas. Y bueno, como recién compartía, como padre, como pareja, como amigo, como hijo, como empleado, o sea, sostengo de manera responsable cada una de esas áreas, con aciertos y con errores, pero no están más dominadas por el consumo y eso para mí es un montón. Cuando uno tiene una vida realmente productiva y en armonía, es algo que cualquier adicto en carrera no se lo imagina. Yo no me lo imaginaba. Yo todos mis trabajos los perdía, o robaba, o mentía, las relaciones no me duraban, bueno, lo que compartí con mis hijos. eh, o sea, realmente era una persona que parasitaba en diferentes áreas o esferas para poder obtener lo que quería. ¿Qué sueños te quedan por cumplir? Mm, Qué buena pregunta, Tommy. Uno de mis sueños hoy, bueno, tengo una nueva oportunidad, por llamarlo de alguna manera, en mi vida amorosa. Estoy en una relación hermosa y, y quiero hacer lo que nunca hice en realidad en un vínculo de amor, ¿no? Respetar, amar, cuidar y, y tener una relación realmente sana. Muchos que somos adictos posiblemente entiendan lo que puedo llegar a decir con una relación sana, ¿no? Tenemos todo tan transgiversado en nuestra parte mental y emocional que una relación sana también implica un gran desafío para el adicto. Y hoy mi sueño es poder cuidar y sostener este vínculo, este amor que tengo, que creo con todo mi ser que es una relación que Dios me mandó, eh, y ser feliz, ¿no? Que la felicidad para mí no implica solamente en esos, como toda mi vida creí, en sentir estímulos continuamente. O sea, para mí estar estimulado era una relación que podía llegar a gustarme, y hoy entiendo que la relación va mucho más allá de solamente sentir ese estímulo o placer momentáneo. Es comprometerte y cuidar ese vínculo día a día, con lo bueno y con lo malo. Eh, y bueno, hoy estoy en una relación de esa manera y mi sueño es poder llegar al propósito completo. ¿Cuántos años tenés de edad? 53 y en poquitos días cumplo 54. Uf, En 9 días. te siento más joven que yo, te mantenés muy bien. Y los años limpios. ¿Cómo te imaginas a los 70? ¿Te imaginas a esa edad?
75. ¿Cómo es Bueno, el Emiliano de esa edad? mirá, un poco nuestro lema es el solo por hoy. Vivir el día de hoy de la mejor forma posible y mañana renovar esas 24 horas, ¿no? Eso aplicaría tal vez un poco más para la parte de la enfermedad de la adicción, pero si tengo que ir a tu pregunta, ¿cómo me veo de acá a los 70 años? Que tampoco falta tanto. La verdad es que quiero llegar, si es que Dios me lo permite, habiendo vivido lo que viví eh, lo mejor posible, digo, ¿no? O sea, a mí como adicto lo que me cuesta es tomar decisiones que me hagan bien. Hay dentro del programa hay una parte de defectos de carácter o defectos de la personalidad, y uno de los puntos que yo escribí para mí es la indecisión crónica. ¿Cómo me cuesta tomar decisiones que sean sanas para mi vida, ¿no? En general, este comportamiento obedece a creer de que cuando estamos en un lugar, puede ser que tengamos que estar en otro lugar. Y cuando llegamos a ese otro lugar, puede ser que otro lugar sea en el que tenemos que estar. Entonces, un poco tu pregunta, apuntando a tu pregunta, me gustaría tomar la decisión correcta y saber que es la decisión correcta, o sea, paradójicamente hablando, ¿no? Que la decisión que tome sea la correcta, para saber que estoy en el lugar correcto. Y de esa manera dejar de creerle a mi enfermedad que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Hay algo que te gustaría, algo más que te gustaría contar o alguna pregunta que te gustaría responder? Bueno, en primer lugar, me gustaría que muchos más adictos o personas que están atravesando esta destrucción del alma a través del consumo, encuentren un espacio el que ellos consideren que les funcione para dejar de consumir y para cambiar su calidad de vida. Les quisiera decir que es recontra posible. Siempre digo, si tuviera una filmadora o cámara de cómo llegué y cómo estoy hoy, ni yo mismo creería lo que veo. Entonces, siempre decimos, si yo pude, ¿por qué vos no? En realidad, yo creo que es posible para un adicto que tenga el verdadero deseo de dejar de consumir, que pueda hacerlo. No va a ser fácil, posiblemente, pero siempre hoy me quedo con, no cambio, tal vez un mal día en recuperación, porque no me inmuniza estar en recuperación a que pasen cosas que no me gustan, a lo que yo creía o mi enfermedad creía como un muy buen día en consumo, ¿no? Esos días que posiblemente uno crea que te pegaba bien. Eh, no cambio ese día por un día en recuperación, aún el más difícil. Eh, la vida, con todos sus matices, está buenísima. Eh, la verdad que deseo eso para esas personas que hoy no pueden ver lo que yo estoy viviendo, pero yo decidí quedarme. Y deseo que esas personas que están pasándola mal un día decidan también quedarse y experimentar todo esto que me está pasando a mí. ¿Sabes qué se me está ocurriendo? Ahí tenés una cámara. Si tuvieras que darle un mensaje directo a la persona que nos está viendo hoy, em, nada, que está sufriendo, viste que todavía... Ah, a esa persona que no, viste que no ve la salida, que todavía no llegó a la recuperación o que todavía no se pudo rendir, que sigue sufriendo y que no encuentra forma de detenerse. Lo tenés ahí, te está mirando en la cámara, podés darle tu mensaje, fe y esperanza, decirle lo que vos quieras y bueno, tenés tu momento.
Bueno, primero te quiero pedir que vuelvas a ese lugar donde algún día estuviste sin necesidad de consumir. Que creas que sí sos capaz de cambiar, de perder el deseo de consumir. Que hay una vida mucho mejor, que hay cambios verdaderamente profundos que podés hacer y que van a cambiar tu vida por completo. Es mentira que sin drogas no podés vivir. Es mentira que sin drogas no vas a poder hacer lo que hoy haces. Es mentira que por más que todos los que te rodeen consuman, vos no vas a poder. No es fácil, pero no es imposible. Yo te puedo asegurar que si tomás el coraje y tenés el verdadero deseo de dejar de consumir, lo vas a poder lograr. Tenés un montón por vivir, tenés un montón por hacer. No llegues al final de esta manera. Date una oportunidad, pero dátela en serio. Vos podés, como pude yo. Bueno, Emi, nada, gracias. Gracias. Gracias a vos, Tommy. Gracias. Y bueno, Gracias, Tommy.